ciclo está conformado, por 4 encuentros que van a ser en este caso sincrónicos, y en realidad el tiempo que tenemos de la cursada son 5 semanas, ¿sí? Este seminario finaliza el 15 de septiembre. Entonces lo que organizamos es 4 encuentros sincrónicos durante 4 jueves consecutivos que arrancan hoy, y entre el quinto jueves y el último miércoles, que es el 15 de septiembre, tiempo para poder hacer entrega de un trabajo final que permitirá aprobar el seminario. Todo esto que les estoy contando está habilitado en el inicio del seminario del aula virtual, está ahí subido el programa, y también una pestaña que dice cronograma, donde están especificadas las fechas y de los que les estoy contando. Pero bueno, para decirlo brevemente y no quitar más tiempo a Hugo, en este seminario las 4 clases, esta primera está a cargo de Hugo, donde se va a trabajar estándares de salud mental y derechos humanos. El jueves próximo vamos a tener un docente invitado, que es el abogado Cristian Curtis. Él es abogado y es asesor regional de género y mujer en ACNUD, en Nueva York. Él va a desarrollar fundamentalmente capacidad jurídica y derechos de salud, salud mental y vida independiente, en el contexto de salud mental y derecho internacional y el sistema interamericano. El siguiente jueves, o sea el tercero, también va a haber una docente invitada, que es la doctora Mercedes Iturburu. Ella también es abogada, trabaja en la defensa pública del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, y con ella van a ver todo lo que tiene que ver con normativa nacional, jurisprudencia y estrategias jurídicas de defensa con enfoque de derechos. Fundamentalmente la ley nacional, los antecedentes que ha habido en el país, como por ejemplo la ley 2440, y después jurisprudencia al respecto que ella seleccionó para dar en esa clase. El último encuentro, que es el 2 de septiembre, en ese me van a tener a mí como docente, y ahí vamos a trabajar y a desarrollar todo lo que tiene que ver con la aplicación de todos estos instrumentos que han visto desde la clase de hoy hasta la tercera, pero en la práctica concreta, en la práctica cotidiana. Y mi tarea será poder compartirles un poco el trabajo que hacemos en el órgano de revisión, que es donde me desempeño, como cierre de este tercer seminario. Bueno, nada, decirles que cualquier duda que tengan, saben que me pueden escribir tanto por el chat del aula como al mail. Yo en el aviso que puse ayer de la clase de hoy, reenvié también mi correo, así que cualquier inquietud no duden en escribir allí. Éxitos en esta cursada. Bueno, gracias Martina. Buenas tardes a todas, a todos. Qué bueno que nos volvamos a ver, aunque cámara y pantalla mediante, pero la realidad nos obliga a que sí, así sea, todavía por un tiempo, ojalá que sea breve. Yo estaba revisando cómo fue el devenir, el transcurso desde que empezamos hasta que llegamos al día de hoy, y de alguna manera, muy sintéticamente, he anotado, bueno, la primera vez trabajamos sobre datos, sobre el estado de situación en la región, ¿sí? Luego vimos lo que llamamos los fundamentos de las recomendaciones, o sea, las recomendaciones y sus fundamentos, ¿por qué se recomienda eso? Después la situación en los países, o sea, qué hay de las recomendaciones en el terreno concreto. Y luego, por último, el aporte del doctor Saraceno, fundamentalmente, que le analizaba el rol de los recursos humanos en la práctica de la transformación. Luego un segundo seminario que ya nos metimos de lleno en, bueno, entonces, ¿cuáles son los servicios que hay que desarrollar y cuáles son sus componentes, cuáles son los componentes de la transformación?
distintos aspectos de la misma, el recurso humano, el recurso no convencional, etcétera, etcétera. Y hoy entramos en algo que se ha mencionado y que es un denominador común en todos los seminarios, pero que hay que empezar a verlo más en profundidad, que es el tema de los derechos humanos. No desde la teoría, no de lo conceptual, sino, de nuevo, en la práctica cotidiana, en los servicios, cómo esto se expresa, qué forma toma, cómo lo hacemos. Y esto se refiere, o yo me he permitido mejor, tomar como referencia, yo voy a subir el PowerPoint, si me permiten un segundito que lo ponga justo como debe ser. A ver, vamos a ver, a compartir pantalla. Aquí está, aquí está. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? Sí. Sí, Hugo, perfecto. Bueno. ¿Y ahora se ve pantalla completa? Sí. Bueno, lo que vamos a tomar entonces, ya para ir de lleno al tema de los derechos humanos, de lo que tanto hablamos, ¿sí? Pero que, de nuevo, cuando estamos en el todos los días es muy difícil concretarlo. O sea, encontrar las respuestas concretas para personas concretas en situaciones concretas. Yo me he permitido tomar entonces, reitero, este instrumento. Ustedes, bueno, lo tienen en los materiales de estudio, lo pueden bajar por internet y yo se los recomiendo especialmente porque es un material, digamos, muy didáctico, es muy bueno, es muy claro, es muy sencillo y que además tiene una segunda parte, que eso ustedes los van a tener como dentro de la actividad entre los seminarios, entre las actividades sincrónicas. ¿Cómo se aplica? O sea, lo que hoy vamos a dar, bueno, yo quiero evaluar, vamos a ponerlo en palabras sencillas, yo trabajo en un centro en el barrio, en un barrio de Berisso, de atención primaria, y yo quiero ver realmente en qué grado se aplica, se cumplen con los derechos humanos en mi centro de salud. No desde el plano del discurso, sino desde el plano de indicadores concretos, que es muy difícil, ¿no? Obtener indicadores de derechos humanos, porque es una cosa muy potente, pero muy poco asible, ¿no? Como que es difícil tomar la medida exacta en la realidad de lo que sucede con esto. Este instrumento, el Quality Rights Toolkit, así se llama en inglés, permite su aplicación en distintos niveles. O sea, ustedes son directores de salud mental de una provincia y perfectamente podrían aplicarlo a la provincia de la cual son directores de salud mental. O ustedes son directores de un hospital general o de un hospital psiquiátrico, también está adaptado y adecuado para un hospital, sea general o sea psiquiátrico, o también, como recién decíamos, ustedes están a cargo de un centro comunitario, un centro de atención primaria, también lo pueden aplicar, está adaptado para aplicarse a ese nivel de institución. Realmente es un ejercicio muy interesante y muy práctico, porque de alguna manera, como solemos decir, bueno, ustedes van y dicen, bueno, sí, acá no se cumple, el hospital Melchor Romero no cumple con los derechos humanos. Muy bien, le dice el ministro, le dice el director del hospital o la directora. Bueno, dígame por qué. A ver, ¿cómo usted lo constata? Entonces ustedes tendrán una serie de ítems para poder responder a esta pregunta de la autoridad. Mire, por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante es que, ¿cuál es el marco de referencia? Por eso Martina al principio habló de los estándares internacionales de derechos humanos en salud mental. Lo que se toma es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ustedes ya deben estar familiarizados, porque
siempre que nosotros hablamos, cada 2 frases repetimos esto, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que da sustento a este instrumento es, reitero, esta convención internacional, que dentro de los estándares internacionales de derechos humanos sería tal vez el principal, el más significativo. De paso, yo no sé si está presente hoy el colega que ayer, que tuvimos una actividad, un encuentro dentro de la escuela de invierno, de posgrado, no recuerdo el nombre, no sé si estás presente, que habías hecho un planteo respecto a por qué hablar de enfermedad mental y no de padecimiento mental. ¿Está presente este colega? Yo no logro ver Sí, en el... sí, Hugo, ¿qué tal? Soy yo, Javier. Bueno, no, lo que pasa es que no tengo las caras en chiquitito para poder ver el PowerPoint. Ahora te veo. Hola, Javier. Bueno, Javier, ¿querés repetir la pregunta que hiciste ayer o el planteo así en breve? Brevemente, gracias, Hugo, por el espacio. Sí, era una inquietud que me generó la conversación de ayer sobre presupuesto, y era un poco al margen en realidad del tema que nos convocaba, que era el del presupuesto, pero esta referencia a enfermedad mental que se hacía en el documento de la OMS, de la OPS también que había presentado Hugo, me hacía un poco de ruido en relación con la Ley Nacional de Salud Mental, que plantea la cuestión en términos de padecimiento psíquico, ¿no? Hablar de enfermedad mental o de trastorno mental me remitía así a por ahí cánones o criterios que tienen que ver con otras lógicas. Bien. Gracias, Javier. Sí, yo en su momento no quise responder un poco para no desviar, digamos, el tiempo de trabajo en un tema que a lo mejor merece ser tratado más puntualmente, por ejemplo, ahora entre nosotros. Efectivamente, y eso es muy importante, porque ustedes cuando lean los materiales van a encontrar distintas formas de aludir a una persona con padecimiento mental. Efectivamente, así es. ¿Por qué yo ayer tomé la referencia de trastorno mental severo y por qué me refería a eso, a enfermedad mental? Porque el instrumento que tomamos, el material de estudio que tomamos para el trabajo de ayer, así lo refiere y así lo menciona. Es más, la Organización Mundial de la Salud, cuando ustedes vean los distintos documentos, algunos ya habrán leído, igual que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, se refieren con estos términos. Inclusive, ahora hubo un pequeño cambio, que en vez de hablar de diagnósticos, se habla de condiciones, ¿no? Una persona con determinada condición, que uno dice, ¿qué condición? Bueno, sería lo que para nosotros en la cotidianidad sería un diagnóstico. Tema que tampoco en realidad en el campo de la desmanicomialización nosotros utilizamos, o sea, no utilizamos enfermedad mental, no utilizamos trastorno mental, y el diagnóstico lo utilizamos puntualmente en determinados momentos. Entonces, siempre que nos refiramos con un término determinado, tenemos que hacer alusión al material sobre el cual nosotros estamos actuando y sobre el que estamos trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a el Quality Rights Tool Kit, ahí van a ver que no habla ni de enfermo mental, ni de trastorno mental, ni de una condición, sino que habla de persona con discapacidad psicosocial. Entonces nos suma una nueva categoría de remitirnos y de referirnos al mismo aspecto. Es más, esto, si ustedes tienen la posibilidad de compartir un encuentro entre usuarios y técnicos y profesionales, hay un grupo de usuarios que están muy enojados y que tienen, por fortuna, mucha incidencia positiva, sobre todo en los países del hemisferio norte, y están haciendo un lobby muy activo para que se modifique y se quite esto de discapacidad psicosocial, porque ellos lo consideran que esto es discriminatorio. Entonces, bueno, esto es para que nos ubiquemos en el campo en que trabajamos,
seguramente como esto es muy nuevo, va a ir evolucionando, no sabemos cómo ni hacia dónde, pero que son términos en progresión, digamos, que van a ir modificándose en la medida que, bueno, las políticas, las legislaciones vayan también actualizándose y sobre todo las prácticas, ¿no? Pero bueno, hoy, para alegría o no tanta de Javier, vamos a hablar de personas con discapacidad psicosocial. De paso, y al margen, el primer documento que en la Argentina empieza a hablar en el campo de la salud mental de padecimiento y sufrimiento mental fue la ley 2440 de Río Negro, que ustedes ya a esta altura del curso habrán leído y habrán escuchado tantas veces, o sea que ya están capacitados en dar clases, digamos, sobre el tema. ¿Por qué? Porque la ley tiene un nombre: Promoción Sanitaria y Social de las Personas que Padecen Sufrimiento Mental. Y esto, que fue hace ya 30 años, ahora en septiembre van a ser 30 años de la ley 2440, también tuvo su Javier en Río Negro, que cuestionó, pero a la inversa. O sea, los colegas de la psiquiatría dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto de padecer sufrimiento mental? ¿Dónde está esta categoría? ¿En dónde? O sea, fue muy duro, fue muy difícil. Inclusive el término de desmanicomialización, que es un neologismo rionegrino, también fue, porque imagínense que una cosa es cuando nosotros entramos en los debates y en las discusiones, que hablamos, que, bueno, contraponemos ideas, principios, y otra cosa es cuando esto pasa ya al plano del boletín oficial, donde se tiene que imprimir un texto de ley. Ustedes saben que el texto de ley, una ley, tiene el valor de lo que sale impreso del boletín oficial. O sea, si yo estoy en el boletín oficial y cambio un punto, una coma, una palabra, un artículo, lo que sea, ¿no? Me voy a las 3 de la mañana al boletín oficial, me meto en la imprenta y hago un cambio, la ley tiene el valor de ese cambio, no de lo que salió en la legislatura. O sea, fíjense la importancia que tiene el boletín oficial. ¿Y por qué digo todo esto? Porque, bueno, tenemos tiempo y entre nosotros creo que podemos compartirlo y es un elemento importante. Porque está, en Río Negro estaba a cargo, en ese momento, del boletín oficial, ¿sí? Una persona de origen alemán, que, bueno, que en ese entonces ya vivía en Argentina hace muchos años, y digo lo de alemán porque era muy riguroso. Y de hecho, él en un momento me cita, me llama por teléfono y me cita a su oficina, y yo me sorprendí porque no es un área con la que salud mental trabaja habitualmente, en realidad nunca, yo ni siquiera sabía dónde quedaba eso en la Casa de Gobierno. Y entonces, como está al lado del Ministerio de Salud, yo bajé y fui a hablar con este hombre que yo lo veía muy preocupado. Y ahí lo conocí, me acuerdo todavía su nombre, el señor Altman, y el hombre me decía: disculpe doctor que yo lo moleste, pero mire esta palabra, esta palabra, esta palabra, y él aludía a desmanicomialización. Y yo ahí me di cuenta, percibí que podría haber algún problema, y para nosotros desmanicomialización se había transformado como en un símbolo, como en un estandarte, digamos, ¿no? No me sale la palabra exacta, pero en una bandera, en fin, no podíamos dejar esa palabra. Y entonces yo le dije: ¿qué problema hay, señor Adman? Me dice esta palabra, y seguía repitiendo. Yo busqué en el diccionario de la Real Academia y no existe. Y él ya se había empezado a dar cuenta de cómo iba la cosa también, sin hablarlo. Y entonces vieron cuando hay una comunicación entre dos que sin decir palabra, cada uno sabe de qué se trata. Y yo le dije, tirándome a la pileta, como se diría en criollo: señor Atman, déjela, no se preocupe, está bien. Déjela en el sentido de póngala. Y el señor Atman
buscó la forma como para no mostrarse en falta, y dijo, gracias, doctor. Y quedó la palabra. Pero fíjense, bueno, la importancia de las palabras, de los términos, en cuanto a lo histórico. Bueno, hoy en todos los escritos, en las conferencias, en el estudio, se habla de padecimiento mental, sufrimiento mental, personas que padecen sufrimiento mental. Bueno, eso viene de allá lejos, de Río Negro, de hace 30 y algo años cuando trabajamos la ley. Volviendo entonces al Quality Rights, personas con discapacidad psicosocial. En última instancia, lo más importante, creo yo, es, digamos, no la segunda parte de la expresión, sino la primera. ¿A qué me refiero? Hablar de persona. Y entonces ahí lo que le sigue, que es con un trastorno mental severo, o con enfermedad mental, o con discapacidad psicosocial, o con sufrimiento mental, adquiere un rango distinto. ¿Por qué? Esto nosotros lo hacíamos intuitivamente, pero después los abogados me lo explicaron. Al hablar de persona, aludimos a un sujeto con derechos. Entonces, solamente poniendo persona, producimos toda esta transformación que es tan difícil, tan compleja, que tanto cuesta, que tanto... ¿Se entiende? Entonces, cuando nos remitamos a hablar de alguien con algún problema, trastorno, enfermedad, lo que sea, persona. Y cuando ustedes tengan que corregir un trabajo o revisar una ley o un plan, una política, más que la manera que tengan de referirse, remitirse a la problemática, lo que no puede pasar es que no esté persona. ¿Por qué? Porque alude a un sujeto, ¿sí?, que con derechos. O sea que está el término de sujeto y el término de derechos. Bien. Entonces, instrumento de calidad y derechos de la OMS. Fíjense ustedes, acá hay una definición. En general las definiciones no son buenas, entre otras cosas porque se modifican, porque cambian, porque las culturas, en cada cultura puede ser distinta, sin duda, una definición en el campo nuestro de la salud mental comunitaria, ¿no?, en el campo de lo social. Pero bueno, para orientarnos de qué estamos hablando, desde la perspectiva del individuo con una enfermedad mental, fíjense, enfermedad mental estamos diciendo. La recuperación significa ganar y mantener la esperanza, la comprensión, las capacidades y las discapacidades de uno mismo. Participación en una vida activa, autonomía personal, identidad social, significado y propósito en la vida y un sentido positivo del ser. Es importante recordar que la recuperación no es sinónimo de curación. O sea, en salud mental comunitaria no hablamos de curación. Hablamos de recuperación, así como no hablamos más de alta, sino que hablamos de continuidad de cuidados. Ya lo hemos, creo que, conversado en algún momento. ¿Sí? Entonces, cuando alguien diga, le dimos el alta, epa, momentito, ¿qué dice sobre esto la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad? No es así, no existe, no es humanamente válido. Así que ustedes tendrán que explicar que es un continuo, donde hay momentos en que se está mejor y momentos en que se está un poco menos mejor. Y si no, como solemos decir, cada uno puede pensar en su propia existencia y podrá decir si esto es cierto o no es cierto. Y no por estar un poco mejor y un poco peor, vamos a dejar de tener los derechos de ejercer todo lo que ejercemos en la cotidianeidad. El otro día estaba hablando con un periodista que me preguntaba ¿cómo es esto? Porque vieron, bueno, nos sale rápido, sí, porque el estigma y porque debido al estigma no se puede, no hay, etc. Y sabemos que la complejidad del término estigma. Y porque la pregunta era, ¿por qué si está todo tan claro cuesta tanto la desmanicomialización, ¿no?
Y bueno, uno de los tantos elementos por los cuales es compleja la desmanicomialización es justamente el tema del estigma, el peso de lo cultural, que en cada comunidad, en cada cultura, es propio y es distinto. Y entonces me acordé de una anécdota que me comentaron a mí, yo no la viví, pero sí el colega que me la comentó, era el doctor Caldas de Almeida. En esa época yo trabajaba con él en la sede en Washington, y él había sido decano de medicina en Portugal, es un psiquiatra, un hombre muy capaz, y él presidía la OPS para toda la región. Y José Miguel Caldas de Almeida. José Miguel les dio una clase, una conferencia a ustedes, no sé si lo recuerdan, en el primer seminario. Creo que era el tercer módulo, no me acuerdo bien. Bueno, y José Miguel hablando de esto me decía en un español, un portuñol, como se dice, ¿no? Porque él hablaba en portugués con tono español. Y me dice, mira, tú sabes qué ha pasado. Bueno, y me contó, y él lo vio, él además europeo, él lo conocía. La ministra de Salud de Noruega, en una conferencia de prensa a la salida de la reunión de gabinete de ministros, de todos los ministros, entiendo que sería con el primer ministro también, ¿no? En la conferencia de prensa habla de los temas tratados, etcétera, etcétera, y después anuncia a los periodistas que por 2 o 3 semanas no va a estar, y es porque se va a tomar una licencia por un problema de salud, que es un cuadro depresivo. Nadie dijo absolutamente nada, es como si uno dijera, me voy a tomar porque me van a operar de la vesícula, y en 20 días yo estimo que voy a estar de vuelta con ustedes. Pensemos qué pasaría si acá una autoridad de salud, o un director de hospital, o un decano de una facultad, o un profesor, dijera, miren, por 20 días yo no voy a venir porque tengo una licencia por enfermedad, estoy con un cuadro depresivo. Nunca más. O sea, tiene que renunciar, pierde el cargo, o no lo pierde, pero le dicen, no, mirá, cuando vuelva, mejor venite por acá, porque vos no estás bien, va a ser más fácil para vos, o sea, no se lo quiere mostrar, se lo quiere esconder. Bueno, en fin, o directamente queda en la calle, pierde el trabajo, si es joven en el club de fútbol ya no lo incorporan más, lo dejan afuera. Todo este camino sin retorno, bueno, es muy, muy claro de lo que el peso en las culturas del estigma tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que ubicarlo en el entorno, en el contexto concreto donde la situación se desarrolla, ¿no? No podemos generalizar. Entonces, es importante recordar que la recuperación no es sinónimo de curación. La recuperación se refiere tanto a las condiciones internas experimentadas por la persona que se describen a sí mismos como estar en recuperación. Por ejemplo, hablar de la esperanza, de sanación, de empoderamiento, de conexión. 1000 sinónimos podemos encontrar. Como las condiciones externas que faciliten la recuperación. Implementación de los derechos humanos, una cultura positiva de sanación y de los servicios orientados a la recuperación. Quiere decir que hay una adentro y hay una afuera. Y que esto, al menos para la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, así es. Y que en ese balance es que se juega la posibilidad o no de la recuperación de un individuo. ¿Sí? Y ustedes bien sabrán que hay en el campo de la psicología, a lo mejor hay muchos que no van a compartir esto. Bueno, es un tema que habrá que debatirlo en otros campos. En el campo de la salud pública, así es. Y así es como que hay que trabajar, y así es como se debe defender y promover la recuperación de una persona. Entonces, se destaca, obviamente, la singularidad del individuo, ¿sí? Se habla del sujeto, y
se mencionan algunos principios de la recuperación. Se reconoce que la recuperación no se refiere necesariamente a la curación, esto lo vimos recién, sino a tener oportunidades de elección y de vivir una vida significativa, satisfactoria y con propósito, como también de ser un miembro valioso de la comunidad. O sea, una de las dimensiones que tenemos nosotros para medir, digamos, el grado de salud mental de una persona es que pueda tener un proyecto de vida compartido. Fíjense cómo se aleja esto de todo lo que aprendimos, por ejemplo, de la psicopatología o de categorías diagnósticas. ¿Qué me está diciendo, doctor Cohen? Lo que usted está escuchando. Proyecto de vida compartido. ¿Lo tiene o no lo tiene? Y si siente que no, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo podemos ayudar para que usted pueda tener un proyecto de vida compartido? Y segundo, acepta que los resultados de la recuperación son personales y únicos para cada individuo y van más allá de un foco exclusivo en salud, incluyendo un énfasis en la inclusión social y calidad de vida. Y yo agrego, o sea, lo que está en negrito en este PowerPoint son conceptos, reflexiones que yo me permití incorporar, que el proyecto de vida compartido debe ser y es siempre con otros, y que además el sentido del proyecto compartido con otros es poder trascender en la vida. Esa es otra dimensión que los humanos permanentemente necesitamos y buscamos, la trascendencia. La trascendencia no necesariamente puede ser llegar a jugar como Messi o ser presidente. La trascendencia, tal vez y la más profunda, es ser reconocido como alguien en el mundo, como un otro, ser valorado, ser tenido en cuenta. ¿Mm? Apoya y empodera a los individuos para que tomen sus propias decisiones acerca de cómo quieren vivir su vida y reconoce que las alternativas deben tener sentido y ser exploradas creativamente. O sea, fíjense que de cada uno de ellos podemos hablar un montón de tiempo, absolutamente. Cada uno de estos principios puede dar para reflexionar y debatir entre nosotros, que de paso me permito comentarles, cuando les surja alguna reflexión, alguna pregunta, un comentario, por favor, levantan la manito y lo hacemos. Yo puse rescatar las capacidades, pero podemos poner otros, absolutamente sí. La otra vez, hace varios años, me acuerdo que una médica psiquiatra del Hospital Borda, que había sido jefa de un servicio, una mujer muy capaz, o sea, no por estar trabajando en el Borda, era una persona, una mala persona o un mal profesional. Esto, bueno, trasciende en muchos casos a esta dimensión institucional. Yo he conocido muy buenos profesionales que trabajaban allí. Ahora, lo que la institución obliga luego a tener como resultado, evidentemente, frustra e inhibe las capacidades de los profesionales, ¿no? La institución siempre triunfa, para bien o para mal. Y esta colega decía, fíjate vos, Hugo, que en nuestras historias clínicas nunca ponemos ocupación. Fíjense qué detalle, qué pavada. O sea, ¿a qué se dedica este hombre o esta mujer? ¿Y por qué es importante la ocupación? A ver, ustedes, ¿por qué es importante la ocupación? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién se anima? Digan, así descanso un poco la garganta. ¿Quién es que no la veo? Propicia todo esto, Julieta. Propicia todo esto de las capacidades, del desarrollo, de la potencialidad del sujeto, y además el sentirse parte, ser productivo para la sociedad. Bien, muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna otra reflexión? Buenas tardes, Gisela, es mi nombre. Hola. Estoy con la cámara apagada. No puedo prenderla. Pienso porque No te preocupes.
se refiere a lo que la persona hace, a lo que dedica su tiempo, a lo que sabe hacer, a lo que le gusta o no le gusta, o sea que, ¿no? Tiene que ver con su vida cotidiana. Está muy su bien, ocupación. está muy bien. Ambas han dicho, desde mi punto de vista, comentarios acertados, absolutamente sí. Yo voy a agregar algo nada más, que es que después vamos a ver, en el proceso de rehabilitación, adquiere una significación trascendental qué actividad desarrollaba esta persona previo a la crisis. Porque no solamente es quién era, sino qué le gustaría o qué quisiera hacer. O sea, estas cosas básicas de nuestra cotidianeidad de todos los días, parece que cuando entramos en el plano de paciente-terapeuta, se diluyen, desaparecen. Es como que por ser esquizofrénico, entonces no le interesa o no quiere hacer algo que le guste. ¿Y desde cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde está establecido? Hay que preguntarle a la persona, dígame, ¿y usted qué hacía antes de tener esta crisis? ¿A qué se dedicaba? Ah, no, yo era carpintero, soy carpintero. Entonces eso marca además un rumbo. Bueno, ¿y usted le gustaría que quisiera retomar la carpintería? No, yo con eso no quiero saber más nada, ¿verdad? La verdad que tengo ganas de volver a hacer carpintería. Elemental, pero no lo tenemos en cuenta, ¿no? Apoya a los individuos a que desarrollen sus fortalezas y a que asuman en todo momento tanta responsabilidad por su vida como sea posible. Aquí yo agregué el incremento progresivo de las capacidades. Entonces, todas las personas por definición tenemos capacidades, hasta la más demenciada tiene su capacidad, el tema es identificarla. Y segundo, que las capacidades identificadas son importantes para que yo pueda tomar de ello y ir progresivamente estimulando, promoviendo para que vaya adquiriendo fortaleza esas partecitas o partes que todavía conserva y se mantiene. ¿Sí? Esto se ve muy frecuentemente en la práctica cuando de pronto hay una persona, a mí me pasó en Río Negro como psiquiatra, que la policía trae y cuando averiguamos antecedentes, no, este es el que vive debajo del puente. Un hombre vagabundo, solo, ¿sí? Andando con su bolsa por la ruta, caminando, y duerme en el puente, bajo el puente. ¿Qué aprendimos nosotros? Que hasta el más aislado tiene un otro que interactúa con él y le da sentido a su vida. Y que el problema no es que no lo tiene porque es linchera, sino porque yo no puedo identificar todavía quién es ese otro. Y tengo que hacerlo, porque después cuando verán soportes y apoyos, ese otro pasa a tener una trascendencia fundamental. Sin ese otro muy poco podemos hacer muchas veces para ayudar a recuperar a una persona. Y entonces, esto es muy importante y lo aprendimos con esta crudeza, que con cuánta simpleza nosotros descartamos a las personas porque son dementes, porque son vagabundos, porque son pobres, porque no tienen, porque les falta, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. Tienen. El tema es, o sea, por definición, si están vivos, tiene que tener el sustento material, tiene que tener el agua, tiene que tener, como decimos, el abrigo, el alimento, pero también un otro que da sentido a su vida, con el que ese hombre, en este caso, en este ejemplo, interactúa. Este es otro concepto muy importante, porque ustedes probablemente trabajen o van a trabajar o se van a encontrar con personas en extrema marginalidad. Y esto está presente ahí, y esto es lo que uno tiene que rescatar y promover. Asegura que haya un equilibrio entre el deber de cuidar y el apoyo a los individuos,
para que asuman riesgos positivos y aprovechen al máximo las nuevas oportunidades. O sea que lo que nosotros hagamos no debe ser ni paternalista ni caritativo. Está muy bien, y que a veces darle un poco de comer a una persona es lo primero que hay que hacer, sin duda, porque te muere de hambre, o darle un poco de agua porque está sediento. Perfecto, es lo primero que hay que hacer, pero no se tiene que quedar ahí. No todos los días voy yo a agua, otra vez a agua. No, no es una planta. Hay que tratar de promover e incentivar más capacidades que tiene y que todavía no sabemos, o que uno ayuda a descubrir o a desarrollar. Implica escuchar a la persona y a sus cuidadores, aprender de ellos y actuar de acuerdo a lo que ellos comunican acerca de lo que es importante para cada individuo. Ustedes ya les comenté lo de la máscara de oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Miren que es una pregunta de examen, o sea, primero hay que apoyar al que se encarga de apoyar al que está en crisis. Primero hay que ayudar al que ayuda. O sea, en lugar de hacer lo que se hace en general en las guardias, que está el joven a los gritos, lo hacemos pasar y golpean la puerta de nuevo, y hay una señora, y yo, señora, ¿usted quién es? Soy la madre del muchacho que está dentro de la guardia. Espere afuera. No. Venga, por favor. Adelante. Y tenemos que trabajar allí. Con ellos. Bueno, eso es... la sigla que yo puse ahí es un sistema de salud basado en la persona. El tratamiento basado en la persona, ¿sí? Porque es ahí donde el sistema adquiere sentido, el sistema de salud. Persona a persona. Y entre personas. Promueve y protege los derechos legales de ciudadanía y humanos del individuo, apoya a los individuos a mantener y desarrollar actividades sociales, recreativas, ocupacionales, vocacionales, que sean significativas para el individuo. De nuevo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la rehabilitación? ¿Qué es lo que se hacía y todavía debe hacerse en muchos hospitales psiquiátricos? Bueno, no, acá estamos de acuerdo con la desmanicomilización, ahora tenemos un profesor de plástica, de cerámica y además también arte y de teatro, y tenemos una radio. Muy bien, muy bien. Pero resulta que estas personas que desarrollan, ya se los comenté este ejemplo, estas personas que desarrollan estas habilidades, cuando terminan su actividad, su obra de teatro que salieron a darla en el barrio, o el programa de la radio, vuelven a dormir y a vivir en el manicomio. Entonces, ¿eso qué genera? ¿Qué es? Es como dice el doctor Saraceno, el entretenimiento. La rehabilitación no rehabilita, sino que entretiene. Y entretiene, él lo expresa en dos sentidos. Bueno, vamos a entretenernos un rato, como que es algo pasajero, ¿no? Pasarla bien un rato. Pero además, entretener quiere decir tener entre, o sea, nunca darle la posibilidad que la persona trascienda y sea un sujeto con una vida digna, ¿no? Sino que está siempre entre las paredes o entre el sistema de salud mental o lo que fuere. Promover la autonomía. Infundir esperanza en el futuro del individuo y en la capacidad para vivir una vida significativa. Ustedes saben que eso está estudiado, ya no me acuerdo en qué publicación está, que la posibilidad de recuperación en salud mental de una persona está directamente vinculada al grado en que yo creo que la persona se va a poder recuperar. ¿Es clara esta expresión? No sé, ¿me expreso? O sea, si yo deposito en esa persona, yo creo que va a salir, se va a recuperar, va a andar bien, es mucho más factible y posible que se recupere, que salga y que ande bien, que si yo digo, no, no perdas tiempo con ese paciente, andá y atendé a otro.
Miren qué interesante, ¿no? O sea, que pone la pelota de la evolución en el campo del terapeuta, no en el campo del diagnóstico y de la persona a tratar. Y eso existe, ¿eh? Ustedes cuando tengan práctica profesional durante un tiempo prolongado lo van a poder confirmar, absolutamente sí. ¿Y por qué hay pacientes que de pronto abandonan y hay pacientes que de pronto continúan y se entusiasman? Por el entusiasmo del terapeuta, por el entusiasmo de la institución que lo promueve, que lo valora. Entonces, acá yo agregué, dice, bueno, infundir esperanza en el futuro de un individuo y en su capacidad para vivir una vida significativa. Y yo puse algo que fue el lema de un encuentro muy importante, mundial, que se hizo en la ciudad de Milán, ya de esto hace 20 y pico años, que yo tuve la oportunidad de participar, que me habían invitado, yo estaba en Río Negro en esa época, que había sido organizado por Caritas Ambrosiana, o sea, la entidad Caritas de la Iglesia de la región de Italia del Norte, ¿no? Y para mí fue impactante realmente, bueno, por muchos motivos, pero me acuerdo que el lema, la convocatoria de ese evento, que había, insisto, gente de todo el mundo, era la libertà, en italiano, è terapeutica. Quiere decir que, se entiende, la libertad terapéutica. Ahora, ¿qué quiere decir? Que con solo, yo salgo a la calle, salgo con los 87 pacientes de un pabellón, bueno, señores, ustedes son libres, viva la libertad, con esto ya van a andar mejor, los felicito, como en algunas reformas, entre comillas, también se hizo, ¿no? Se cerró, se los largó a la calle y bueno, era un abandono. La libertad terapéutica, ¿qué quiere decir? Que las personas no es como tradicionalmente funcionó, ¿qué dice el médico? Bueno, usted ahora puede volver al trabajo, usted ahora puede ir a votar, usted ahora está en condiciones de volver a juntarse con su familia. No, es al revés. En la medida que yo vote, esté con mi familia y trabaje, voy a estar en mejores condiciones para recuperar mis derechos y mi dignidad. O sea que es otorgarle el derecho, la instancia terapéutica, que me va a ayudar en la terapéutica. ¿Sí? Insisto, lo contrario de lo que el sistema de salud tradicional. Bueno, traiga certificado médico a ver si usted puede volver a tener los hijos. ¿No? Ya la convención ustedes ya habrán leído. En todo caso, yo lo que tengo que hacer es hacer un seguimiento domiciliario y ver efectivamente si esta mamá cuida y si sus hijitos están alimentados, juegan, sonríen. Bueno, pero entonces el diagnóstico va por un lado y la interacción con los hijos va por otro. Quiere decir que es el ejercicio de la maternidad lo que hace a la maternidad. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Cortar la maternidad? No, insisto, visitas, evaluar a los niños, ver cómo se encuentran, si están en edad escolar, ver cómo va la escolaridad, pero un apoyo directo en la situación de la que se trate, que nosotros tenemos que desarrollar. Esto que se escucha muy lindo y muy fácil, no es para nada así, porque cuando ustedes, usted es psicólogo, venga, me dice el juez. Bueno, esta señora que tiene un diagnóstico de psicosis, esquizofrénica, ¿puede tener hijos? ¿O está embarazada? ¿O tiene un chico que está dando el pecho? ¿Puede tenerlo o hay que sacárselo? ¿Corre riesgo de vida? Y no es ahí nomás que ustedes sí, porque el doctor Cohen me dijo, no es tan fácil. ¿Por qué? Ahí uno se tiene que jugar, ¿eh? ¿Y cómo se juega? Y a la noche uno a las 3 de la mañana se despierta y la cabeza dice, ¿y si pasa algo? ¿Y si le hace algo a los hijos? A nosotros nos pasó en Río Negro,
imagínense, era el año 80, no el 2021, donde con los jueces que nos citaban, nosotros luchábamos, por ejemplo, para que un papá y una mamá con esquizofrenia tengan el derecho de seguir siendo papá y mamá, en concreto criando a sus hijos que tenían 2 varones. Y bueno, dando todos los apoyos y soportes a las necesidades para que esta crianza pueda ser desarrollada en las mejores condiciones. Y así fue. Hoy me parece que estoy un poco de contar historias, pero bueno, si es muy tedioso me callan. La otra vez, andando por la costanera en Viedma, me crucé con una persona que resultó ser para mí sorprendente, conmovedor. Este matrimonio existió en verdad. Era un hombre, un policía que lo retiraron por un episodio X, y lo internaron en el neuropsiquiátrico Carmen de Patagones, enfrente, que es provincia de Buenos Aires, y ahí conoció a su pareja, y dentro del psiquiátrico ella queda embarazada de él, y en una otra internación vuelve a quedar embarazada. 2 hijos. Las discusiones que había en el pueblo de que los Cohen se habían vuelto locos, ¿cómo van a dejar esos chicos en manos de esas personas? ¿Cómo? Bueno, obviamente que nosotros no fuimos, bueno, la libertad terapéutica y no fuimos a casa, ¿no? De lo que estoy contando, fuimos, vimos, hicimos el seguimiento, veíamos a los chicos, y evolucionaba bien. O sea que los chicos estaban bien, comían, jugaban, reían. Bueno, son medidas. Acá tenemos una pediatra que está presente entre nosotros, la doctora Martina Guerrero, que podrá decir cuán importante es que un niño pequeño juegue y se ría, ¿no? Bueno, pasaron los años, los padres fallecieron, los hijos se criaron, fueron a escuela, fueron a colegio. Uno incluso está, creo que en 3er nivel, en una carrera técnica, no recuerdo cuál. Y la persona con la que me crucé en la costanera era uno que todos los años en verano vende churros, así muy vestido, muy simpático, muy alegre, y que llama la atención porque es el que más vende, porque lo va cantando, lo va voceando, ¿no? Con un cantito muy particular a los churros. Este era uno de los hijos de este matrimonio. Entonces, bueno, yo me quedé paralizado, ¿no? Imagínense. Se me apareció cuántos años y cuántas luchas en un segundo, y qué alegría y qué maravilla poder verlo así, ¿no? Fue una cosa muy emotiva. Bueno, en fin, quiere decir que estas cosas pueden suceder, ¿no? Suceden. Entonces, fíjense, dignidad y respeto. Doctor, ¿pero qué estamos? ¿En clase de teología ahora? Yo estoy en la facultad de psicología, por favor. Y bueno, lamentablemente tenemos que, digo lamentablemente de una forma irónica, sí, hay que ser cortés, respetuoso y honesto en todas las interacciones. Ustedes pueden creer que en medio de la pandemia, en uno de los cursos breves que yo di de manera voluntaria, virtual, ¿no? En una institución importante, una psicóloga levanta la mano y me dice: doctor, mire, a mí me pasó una situación, me llamó la directora y cuando empezaron los primeros casos me dijo: por favor, no le digan a los pacientes, vayan al patio y hagan juegos con ellos, pero nada de hablar de la pandemia. Bueno, eso no es la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Las personas deben ser informadas y hay que explicarle. Y hay que hacer todo el esfuerzo posible para que la persona me entienda. Y si no, el problema no es ella que no entiende, sino yo, y habrá que buscar otro y otro, hasta que alguien sí se va a comunicar con él y él lo va a entender. Y hay que decir, hay que hablar de la pandemia.
¿Qué son? Conejitos. No se puede hablar. Perdón el ejemplo que pongo, pero esto pasa en forma permanente. El modelo paternalista. No, los pacientitos no lo... Hay que hablar la verdad. Y después, bueno, acompañarla con los apoyos para que la persona pueda seguir en el contexto de manera digna. Bueno, sensibilidad y respeto por cada individuo, en particular por sus valores, creencias y cultura. Acá yo puse ejemplo de las mujeres en México y también esto que dice acá, camine, camine y camine, que dicho así no se le aporta nada. Les voy a contar el de camine, camine, camine. Me pasó a mí. Lo de México se los voy a contar en otra oportunidad. Esto de camine, camine y camine me pasó en Bolivia. Estaba dando un curso de intervención estaba dando el curso del MHGAP, que ya ustedes tienen que saber al menos cómo es la tapa del manual. Y una de las cosas que, estamos en La Paz, ¿no? Y una de las cosas que se reitera, porque el manual que enseña a intervenir al equipo general de salud ante las diversas condiciones en salud mental más frecuentes que aparecen para que cualquiera pueda intervenir y ayudar a una persona en una crisis. O sea, no tiene que ser especialista, cualquiera. Entonces, una de las columnas que siempre en los esquemas aparece, bueno, a veces hace falta la farmacológica, también la psicoterapéutica, y por último, lo psicosocial. O sea, ¿qué de su actividad cotidiana yo puedo promover, reforzar? Entonces, una cosa que muchas veces se insiste es la importancia de caminar, de hacerlo al aire libre, de poder compartir, etc. El caminar es importante en muchas situaciones. Y yo insistía, cada vez que la guía lo plantea, camine, 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 y en un momento me detuve y me quedé callado, porque me di cuenta del error que había cometido. ¿Por qué? Porque inmediatamente me apareció la imagen de las mujeres en La Paz, no sé si alguien viajó, conoce La Paz, que a las 3 de la mañana, con un frío temperatura bajo cero, salen con un hijo en la espalda, otro hijo en el pecho, uno más grande en la mano derecha, el otro que corretea adelante, el cuarto hijo, y en la mano izquierda una bolsa enorme de verdura, y va bajando y caminando hacia el mercado para venderlo. O sea que esa mujer no necesitaba caminar, caminar, caminar. Esa mujer necesitaba totalmente otra cosa. Eso a mí me pasó, y yo les pedí disculpas. Y le conté, bueno, no estuve ubicado en el contexto, ¿sí? Y esto es lo que es la cultura, no es algo superestructural, yo voy a hacer un posgrado en cultura y sociedad. No, es conocer cómo la gente vive y cómo puede vivir mejor dentro de sus hábitos cotidianos. Se cuestiona la discriminación y el estigma donde quiera que se practique, ya sea dentro del servicio donde uno trabaja o en la comunidad en general, ponerse en los zapatos del otro. O sea, lo que nosotros sabemos como, creo que es la empatía, ¿no? Poder ponerse en el lugar del otro. Bueno, ponerse en los zapatos del otro. Hay un proverbio, ¿no?, que dice, antes de juzgar a tu prójimo, ponte en los zapatos de él y camina 20 leguas con ellos. Está buena esa, ¿no? Porque el prejuicio en cada uno de nosotros se nos adelanta, ¿sí? Y nos impide y nos dificulta, porque fácilmente vamos, pero ¿cómo hizo eso? ¿Qué tal cosa o tal otra? El juicio de valor. Momento. Está bien, puede ser, pero ¿cuáles son sus zapatos? Y tenemos que caminar las 20 leguas y después a ver qué pasa si llegamos, además, ¿no? ¿Saben cuánto es una legua? Rápido, tienen que contestar. 30 segundos. ¿Cuánto es una legua? ¿No hay nadie que sea de campo ahí? ¿Cuánto es una legua? Martina. No sé si Martina sigue estando. Martina no está, Hugo.
se tuvo que retirar. No, está bien. No, yo le quería decir a Martina, como es la tutora del curso, que tome nota de bajarle medio punto a todos los alumnos porque no saben lo que es una legua. Una legua son 5 kilómetros. O sea que 20 leguas, ¿cuánto sería? 20 por 5 serían 100 kilómetros. Bueno, en fin, es un montonazo, ¿no? Eso del puntaje es un chiste, ¿eh? Bien, un chiste que no es muy bueno, pero en fin. Bueno, valorar la importancia de compartir, ya vamos terminando, la información relevante y la necesidad de comunicar claramente para permitir una participación comprometida. Bueno, el ejemplo de la máscara de oxígeno ya lo hablamos. Implica trabajar de manera positiva y realista con las personas y sus cuidadores para ayudarles a alcanzar sus propias esperanzas, metas y aspiraciones. Ya lo dijimos, qué le gusta hacer, qué quiere hacer, qué sabe hacer, qué quisiera aprender, porque a lo mejor no dice, doctor, yo nunca aprendí nada, no tengo oficio. Ah, bueno, ¿le gustaría tener un oficio? Bueno, por acá vamos, ¿sí? Y aquí lo de la ocupación que no figura en la historia clínica, ya lo comentamos, ¿no? Asegura y permite la evaluación continua de la práctica basada en la recuperación en nivel, lo que ya dijimos, la importancia de la continuidad de los tratamientos. Le dimos el alta, punto. Lo primero que a usted se le tiene que pasar por la cabeza, urgencia. ¿Quién sabe dónde vive esta persona y quién va a la casa para ver cómo está? Lo primero, cuando uno dice, no, le dimos el alta, ¿quién va? Porque tenemos que tener la certeza de que efectivamente la persona no vino más y que está en buenas condiciones. Hay que ir al domicilio. Salud mental, hay que ir a la casa, ya esto lo habrán escuchado. Todas las veces que sea necesario, no es que tenemos que estar permanentemente en la casa, pero hay situaciones donde la casa es la intervención prioritaria. Por encima de cualquier otra cosa. Y la persona que es visitada con respeto y dignidad en su casa, en su rancho o en su habitación, seguramente se sentirá dignificada porque se da esto que hablamos, que se siente reconocida por un otro que se preocupa por él. Miren lo que se traduce esto vulgar de anda a la casa. No, yo soy psiquiatra, yo no voy a ir a la casa. Anda vos sos psicólogo, vos tenés que ir a la casa. No, yo soy psicólogo, que vaya al enfermero. No, el enfermero dice, no, que vaya al trabajador social, yo no estudié. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la dignificación. Y además con todo lo que yo aprendo cuando voy a ver dónde y cómo vive la persona, que no tengo la menor idea, aunque leí toda una biblioteca, que es estar en la marginalidad. Los servicios demuestran que utilizan la experiencia. Las personas y sus cuidadores pueden hacer seguimiento de su propio progreso. Bueno, esto lo vamos a dejar para otra oportunidad, olvídense. Los servicios demuestran que utilizan las experiencias del individuo con la atención recibida para fundamentar las actividades de mejor calidad, ya sabes que indica recuperación, incluyendo, pero no limitado a ellos, vivienda, empleo, educación, relaciones sociales y familiares, así como también mediciones sobre salud y bienestar. O sea, todo lo que hasta acá yo dije, por ejemplo, hablando de visita domiciliaria, bueno, también es esto que estoy diciendo ahora, la rehabilitación como inclusión efectiva, ¿sí? Y no como el entretenimiento, que ya lo mencionamos, sino lo que yo quiero ahora mencionarles a ustedes, que como profesionales, trabajadores de salud mental, tenemos que intervenir en estos planos, mucho más si es población que vive en la marginalidad, o que es marginada, o es marginal. O sea que vivienda, empleo, educación, relaciones... doctor, pero yo no soy albañil, yo me quemé las pestañas 9 años y usted ahora me va a decir que yo tengo que ocuparme de si tiene casa o no tiene casa. Digo, absolutamente sí.
Primero, porque si duerme en la calle se va a volver a descompensar. Y segundo, porque si no hay quien se ocupa, usted es quien por ley tiene que ocuparse. Ahora, no le voy a pedir que usted apile los ladrillos, ojalá lo sepa y tenga ganas de hacerlo. Nosotros hemos construido casas que se han mantenido en pie, ¿no? Con algunos pacientes. Pero usted debe identificar qué organismo tiene a su cargo es otorgarle una vivienda y tiene que proveer la gestión necesaria para que esto se concrete. Si no, el tratamiento no funcionó. ¿Saben por qué es tan difícil la desmanicomialización, entre otras cosas? Por esto. ¿Y saben por qué? Porque es más trabajo. Pero ningún especialista le va a decir a ustedes, ¿sabes qué pasa? Es más laburo. No me jodás. Y esto que yo se los digo está estudiado. Está estudiado y está publicado en un manual de rehabilitación psicosocial, así de gordito, de un colega que yo conocí en Madrid, cuando yo tuve que dar mi tesis en la Escuela Andaluza de Salud Pública, mi tesis de maestría en salud pública. Y por suerte lo conocí. O sea que esta elección íntima personal del profesional en cuanto a su gusto de lo que hace es determinante en las prácticas de salud, fíjense ustedes. Entonces, detrás de todas las bibliotecas con las que nos tiramos, y los libros, y los nombres, y las escuelas, y las teorías, y las posturas, y los discursos, y las miradas, y los atravesamientos, y lo... ¿qué hay? Me gusta, no me gusta. ¿Quiero hacerlo? No quiero hacerlo. Es duro esto, ¿eh? Ya, bueno, para la próxima se los voy a presentar al manual. Bien. ¿Y acá qué pasa que no quiere andar esto? A ver un segundito, que no quiere avanzar la... Ahora sí. Bueno, y ahora viene algo que yo no me voy a extender, porque de esto se va a encargar el doctor Christian Curtis, que es, como ya dijo Martina muy bien, asesor regional, está en sede en Nueva York de la ACNUD, de la Agencia de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, a cargo del problema mujer y género, y él nos va a decir bien de qué se trata esto, él es abogado. Y ahora acá se desarrolla otro tema que también algo nos va a hablar seguramente la doctora que trabaja en el tribunal en Entre Ríos, la doctora Iturburu. Yo lo mencioné acá un poco para que ustedes lo tengan, pero tiene que ver con lo que hablamos hasta este momento. Es una síntesis. O sea, el personal, ¿qué es esto de apoyos y soporte? El personal de los establecimientos de salud mental y de apoyo social puede desempeñar un papel vital en la promoción de la toma de decisiones con apoyo. ¿Qué es esto? Lo hablamos en el ejemplo del linchera, del vagabundo, del matrimonio con psicosis que tenía 2 hijos pequeñitos. Fuimos poniendo distintos ejemplos. Hay que alentar a los usuarios a nombrar personas o redes de personas de apoyo. O sea, efectivamente, este muchacho es muy bueno, hace esto, puede lo otro, etcétera, etcétera, pero no logramos que vaya al banco a cobrar lo que tiene su sueldo, su pensión o lo que fuere. Entonces, ese área de su vida, ir al banco, así la vamos a llamar, tiene que ser apoyada por un otro. ¿Quién? Bueno, alguien de su entorno, compañero de trabajo, del barrio, de la familia, amigo, pariente, etcétera, que cuando hay que hacerlo, él lo ayuda. Lo que haría cualquiera de nosotros cuando tiene, mirá, me torcí la pierna, me caí en un pozo en la vereda, no me acompañás, tengo que hacer un trámite en el centro. Esa figura es.
Facilitar los contactos entre los usuarios y sus personas de apoyo y garantizar que los usuarios y sus personas de apoyo tengan el espacio y el tiempo para discutir temas relacionados con el tratamiento y la atención. O sea que este entorno que hay que identificar y que el paciente, por supuesto, tiene que valorar y aceptar, tiene que ser parte del proceso terapéutico por todo lo que estuvimos hablando y de lo que vamos a seguir conversando con ustedes. Entre las formas de toma de decisiones con apoyo se incluyen, bueno, ¿quiénes? La red de apoyo, defensores personales, apoyo de pares, abogados, asistentes personales. Son figuras más bien legales, pero para no ir a tanto complejo, quedémonos con el ejemplo de un vecino, de un amigo, un compañero de trabajo. Punto. Pero esta persona no. Bueno, una persona que es ciega. Entonces quédese en la casa, viva del aire, tome agua y nada más. No. Un bastón blanco, alguien que le ayuda a cruzar la calle, el teclado braille para que pueda subir en el ascensor, creo que es un ejemplo que ya dijimos. Bueno, esos son soportes y apoyos. El diagnóstico no interesa más desde este punto de vista. Interesa lo que yo hago para que esa persona se dignifique y sea incluida en la vida cotidiana. Bueno, y aquí hay unos estudios de Canadá y Suecia que avanzaron, porque tiene algún desarrollo más en esto, en qué es la toma de decisiones con apoyo. Pueden ingresar, ustedes lo van a tener este PowerPoint y pueden cliquear por acá, ¿sí? Tienen tres ejemplos de esto que suena tan difícil, ¿no? Apoyos y soportes, en qué consiste, etc. Porque habla la convención, ¿no? De que eso es lo que se debe proveer. Y por último, yo voy a dejar que eso lo vean ustedes, cada uno, leyendo, cuáles son los derechos que según la convención, y están tabulados, les repito, esto es el Quality Rights Toolkit. Ustedes van a ver ítem por ítem, porque después, cuando lo transforman en un formulario para tildar, es lo que le va a permitir hacer la evaluación y responder al director del hospital cuando le dice, ¿y vos por qué decís que acá violamos los derechos humanos? Permítame, este es un instrumento de la OMS, se lo muestran, y esto es lo que vamos a aplicar. Ah, bueno, ¿cómo no? Sí, sí. O no. Pero tenemos un fundamento técnico-científico para hacerlo. Bueno, y acá entonces pasa la descripción de cada estándar. Fíjense, vamos a leer uno solo, porque si no se va a hacer tedioso. Pero fíjense, la convención, el artículo 8, el 28 dice, el derecho a un nivel de vida adecuado. Muy bien, sí, vamos a discutir. No, acá no se discute nada. Ellos lo desagregan. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? ¿Cómo lo medimos? Bueno, si la infraestructura, esto evidentemente es de una institución psiquiátrica. Si la infraestructura se encuentra en buenas condiciones físicas, si los dormitorios son confortables y resguardan suficientemente la privacidad de los usuarios, ¿sí? La privacidad de los usuarios. ¿Fueron ustedes alguna vez a un neuropsiquiátrico? ¿Vieron cuánta privacidad que tienen los pacientes? Qué vergüenza, ¿no? El establecimiento cumple con los requisitos sanitarios y de higiene. ¿Fueron alguna vez a un baño? ¿Pidieron pasar al baño en alguna sala de algún hospital psiquiátrico? Los usuarios se les brinda comida, agua potable para beber y ropa que se ajusta a sus necesidades y preferencias. Fíjense qué sencillo, ¿no? Los usuarios pueden comunicarse libremente y se respeta su derecho a la privacidad. Quiere decir, dispone de un teléfono. Ah, doctor, ¿cómo le voy a dar un teléfono a esta persona? Es una esquizofrénica. El esquizofrénico lo va a tirar, se lo va a poner en la boca, lo va a querer comer. ¿Sabe que usted está muy equivocado? Es más, está violando una ley del país, porque la convención, ya ustedes saben que es una ley, no me acuerdo el número que tiene, y usted tiene que darle un teléfono, porque si no, si un juez toma conocimiento, usted es pasible de una condena y de una sanción, porque no le está dando el teléfono para que pueda hablar. Hay que decir estas cosas, porque entonces se empieza a valorar de otra manera todo esto.
El establecimiento proporciona un ambiente acogedor, cómodo y estimulante que conduce a la participación activa y a la interacción. Los usuarios pueden disfrutar de una vida social y personal plena y seguir participando en la vida y actividades comunitarias. Bien, bueno, de este mismo modo, tienen el derecho al goce de una salud física y mental del más alto nivel posible. Bueno, ¿cómo se mide? Estándar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. El derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y el derecho a la libertad personal y la seguridad de la persona. Ah, esto suena muy de abogado. Bueno, ¿cómo lo mido? ¿De qué manera? Las preferencias de los usuarios en cuanto al lugar y forma de tratamiento son siempre una prioridad. Existen procedimientos y resguardos para evitar la detención y el tratamiento sin consentimiento libre e informado. Los usuarios pueden ejercer su capacidad jurídica y se les da el apoyo que puedan necesitar para ejercerla. El apoyo está en relación a lo que dijimos antes. A lo mejor hay cosas que no puede. Bueno, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que lo ayude en esto y es su representante en todo caso. Los usuarios tienen el derecho a la confidencialidad y el acceso a su información de salud personal, ¿no? La historia clínica es del paciente, ¿eh? Es su documento de identidad. No, doctor, la historia clínica no se la podemos dar a un médico que viene de afuera. Yo tuve que discutir en una institución privada donde estaba internado mi padre antes que falleciera, hace no mucho tiempo. Y como tenía conocimiento de esto, yo insistí y tuve que elevar el tono de voz, porque no lo saben, no se conoce. Legalmente la historia clínica es de la persona que está internada o de quien tenga la persona como su referente, quien haya depositado el cuidado en los momentos. En ese caso era yo. Entonces, bueno, finalmente me la dieron. Y lo que descubrí en esa historia clínica, ¿saben qué fue? Yo revisaba la evolución del laboratorio, algunas cosas, yo no soy médico clínico, pero bueno, lo básico lo manejaba. Entonces, entre un laboratorio de un día y el del otro día, para ver cómo evolucionaba. Y al final, en general, no había visto ninguna cosa que me llamara la atención. Cuando voy a devolver la carpeta al Office de Enfermería, lo que veo arriba de cada una de las hojas es el nombre de mi padre en una y en la otra hoja el nombre de otra persona. Habían incluido en una historia clínica los datos de laboratorio de dos personas distintas. Quiere decir que fácilmente esa persona puede desaparecer de este mundo, ¿se entiende? O sea, está anémico. Bueno, enfermera, mándele vamos a hacerle una transfusión, tal grupo, un grupo de sangre distinto. El que estuvo ahí muy lúcido fue mi hijo, que dice, ¿y no le sacaste foto? Claro, yo no tengo esta cultura de los celulares, etc. Pero se imaginan sacarle fotos a historia clínica. ¿Se imaginan? En fin, perdón, pero lo traigo como un ejemplo de que si esto pasa en una institución privada, de una de estas prepagas también privadas, imagínense lo que es un neuropsiquiátrico. Bueno, lo deben conocer. Bueno, el derecho al ejercicio de la capacidad, bueno, creo que ya lo dijimos, la protección contra la tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Una mujer denuncia que fue violada en una institución psiquiátrica. No puede ser tomado su testimonio como válido porque es una mujer enferma mental. Esto de 100 veces pasa a 99. Bueno, ahora está claro
que según la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, eso es delito, debe tomarse en cuenta. Y debe brindársele un abogado, y debe brindársele todas las condiciones como para que su derecho sea ejercido. Cada uno de ustedes puede ir viendo los criterios, porque esto se divide en tema, estándar y criterios, es como un árbol. Ya van a ver cuando revisen el material. Después se utilizan métodos alternativos al aislamiento y contención para atenuar el escalamiento. Bueno, el escalamiento quiere decir la reiteración o el incremento de situaciones de violencia producto justamente del maltrato, porque la mayoría de las veces la violencia se exacerba por el maltrato que la persona recibe, ¿no? Entonces hay que aprender, hay que capacitar a todos aquellos que intervienen ante una situación de crisis para que se pueda actuar de la mejor manera para la persona que sufre y para la persona que tiene que ayudarla a que no sufra tanto. Y esto incluye a enfermeros y también incluye a la policía. Los policías necesitan y deben ser capacitados en esto. Bueno, esto habla del electroshock, el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad, y hay formularios para el consentimiento, etc. Preguntas, comentarios, reflexiones, sugerencias, aportes. Los y las escucho. Anímense. Yo quisiera, soy Florencia Cervini, estoy con la cámara apagada. Bueno. Sí. Y adelante, Florencia. Me interesaba pensar si este instrumento de calidad, que no me sale el nombre en inglés, se puede extrapolar para mi territorio, que yo trabajo en el Patronato de Liberados. Tranquilamente lo podrían... Ahí está, sí. Quality Right. Absolutamente, claro que sí. Bien, bien. Cuando vos lo podés bajar y lo podés imprimir en papel, y si no, directamente, bueno, verás de qué manera, pero ahí te va a orientar en los distintos niveles de instituciones que esto puede ser aplicado. Y es más, hasta vos misma lo podés adaptar. No pierde vigencia técnico-científica el aspecto de la adaptación, en tanto y en cuanto adaptación quiera decir manejarse dentro del marco de esto. O sea que, suponte, ahí la página 7 no la vas a aplicar porque no es aplicable, vas a aplicar la 9, la 12 y la 15, ¿se entiende? En ese sentido no hay ningún inconveniente. Bien, bien. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quién más quisiera comentar algo? Yo iba a decir que no deje de contar los ejemplos que son muy interesantes, porque mientras está diciendo, mientras está contando, gracias, diciendo, sí. siempre dice, no. Bueno, gracias, sí, lo que pasa es que uno no sabe y a veces puede ser tedioso para el otro estar, bueno, contando historias, ¿no? Sí, yo me sumo a lo que comentó Julieta porque también extrañaba un poco la presencialidad, ¿no? Mientras pasaba eso, porque mientras te escuchaba, Hugo, por ahí en esas partes que contabas alguna experiencia personal, era tan interesante que me generaba algo hasta en el cuerpo, ¿no? Distinto a por ahí cuando estábamos más específicamente leyendo un apartado, un artículo. Entonces digo, eso en la presencialidad se siente.
y acá es muy difícil que se pueda sentir algo así, así que bueno, me sumo por eso a lo que decía Julieta, lo interesante de escucharte acá en primera persona hablando de estas cosas que son las más ricas por ahí a veces, por lo menos para mí. Te agradezco. También para uno que está de este lado de la pantalla o del micrófono, es una situación difícil, desagradable, porque en el intercambio se percibe una cantidad de situaciones que en la virtualidad se pierden. O sea, y se pierden las cosas más valiosas, que es justamente la interacción interpersonal. Eso lamentablemente no se puede salvar. Así que bueno, agradezco vuestros comentarios. Trataremos de incluirlos entonces. ¿Quién más quisiera comentar algo? Nosotros nos vamos a volver a ver. En realidad no sé si nos vamos a volver a ver. Porque los próximos módulos van a tener de manera sincrónica a los docentes que dijo Martina, entre otros a Martina mismo. Martina tiene, aprovechamos que no está Martina y que Martina no nos escucha, pídanle a ella ejemplos. Obviamente que Martina no va a dar ejemplos con nombre, porque no puede, no debe, pero ella, si ustedes quieren, casos, situaciones concretas, es notable, porque bueno, ella está en el órgano de revisión, y ella está con las situaciones cotidianas de violación de derechos que suceden de la manera más increíble, ¿sí?, que uno pueda imaginar, y los lugares más increíbles que uno, es como que solamente eso lo podemos ver en una serie de Netflix o en el cine o en qué sé yo, y no es así. Entonces, ya que Martina no está, cuando Martina venga en el último módulo, insístale con: doctora, no nos puede dar, o Martina, no nos podés dar algún ejemplo porque no queda claro. Busquen la manera que quieran, pero ahí es para estar varias semanas seguidas escuchando. Es notable eso. Si ustedes recibieron la información, sí, bueno, habrán estado al tanto de lo que ocurrió con este cantante que por fortuna sobrevivió. Ustedes han recibido, porque yo pude publicar una o dos notas periodísticas, no sé si la han recibido ustedes. ¿La recibieron? ¿Sí o no? No, yo no. No la han subido al campus. Bueno, entonces yo me voy a encargar que lo suban. Perfecto. Porque bueno, todo esto que tiene que ver con la realidad de nuevo, y que es que la ley de salud mental está siendo castigada y cuestionada de manera, desde mi punto de vista, indebida, digamos, aprovechando, entre comillas, una situación desgraciada, porque el problema de fondo no es que la ley es mala y no sirve, sino que esta ley hace 10 años no se aplica. Entonces, ¿por qué me acuerdo ahora? Porque cuando Martina les cuente, si querrá contarles algún caso, y entonces el caso deviene en un fallo del juez, porque una de las instancias del órgano de revisión es acudir ante los jueces, y los jueces fallan. Con lo que se encuentran es que no están los dispositivos que el fallo establece para que se cumpla lo que esta persona requiere. O sea,
defensa efectiva de sus derechos. ¿Y por qué no está? Porque no hubo decisión política que se expresa en recursos económicos concretos para que esta ley funcione. Funciona el órgano de revisión, insisto, Martina les puede decir qué es lo que hacen. Funcionan los fallos de la justicia. Miren, les cuento esto, y con esto cerramos. Como ejemplo, yo lo pongo en un artículo que se publicó en La Nación. En el año 2015, o sea, hace 6 años, un juez de La Nación falló a favor de 4 personas internadas en Borda, Moyano y la colonia Cabrete. ¿En qué? En que esas personas no tenían nada que hacer ahí, lo que en general sabemos, y que por lo tanto debían ser devueltas a la comunidad y debía proveérsele los recursos necesarios, todo lo que recién hablamos, para que la persona pueda vivir dignamente en la comunidad. Bueno, no se le proveyó, las personas creo que de las 4, creo que 3 salieron, pero no se las proveyó de los recursos necesarios, o sea, imagínense, sumamos a gente que duerme en la vereda, en todo caso. Pero esa causa de la justicia no solamente se quedó en estas 4 personas, sino que se extendió a muchas más, que luego con el censo del 2019, el primer censo que se debía haber hecho en el 2012, se hizo en el 2019. La ley dice cada 2 años, o sea que este año se debería hacer un nuevo censo. Entonces, el primer censo en vez de 2012 sale en 2019 y planteaba que el 60% de las personas internadas no tenían ningún motivo en ese momento de salud para estar adentro de un hospital psiquiátrico. Entonces se extendió la causa no solamente a estas 4 personas, sino a muchas más. Obviamente que si no se proveyó de casa de medio camino, hogar de tránsito a 4, menos se podrá proveer, ¿sí?, si no hay decisión política, a todas las demás. ¿Qué pasó? Los que presentaron la causa fueron ante el juez y plantearon que no se está cumpliendo. Y entonces creo que se elevó a un tribunal de casación, no me acuerdo bien, ya esto tómelo con pinza, y como no se cumplía lo que establecía el juez, se estableció una multa de 200 pesos diarios a la ciudad de Buenos Aires y a las autoridades nacionales, a la Secretaría de Salud y al Ministerio de Salud, una multa diaria de 200 pesos como una forma de presión para que se cumpla. Siguió sin cumplirse y la multa se subió a 700 pesos. Pasaron 6 años y el fallo del juez sigue sin cumplirse. ¿Se entiende qué quiere decir que la ley no se cumple? ¿Es claro el ejemplo? Y es muy probable que los mismos que están cuestionando la ley por ser una ley que no se cumple, que no sirve, perdón, los mismos que están cuestionando una ley porque es una ley que no sirve, sean los que han impedido que haya una decisión política de que los ministerios de salud de la ciudad y de la nación den los fondos para que esto funcione. ¿Algún comentario de esto? Bueno, me voy a encargar que les lleguen estos artículos. Yo lo había pedido, pero suerte que pregunté, por algún motivo no lo habrán subido a la plataforma. Bueno, nada, espero que lean. Es muy importante que puedan estudiar estos materiales. Son sencillos, no es nada farragoso ni engorroso, y son extremadamente útiles y prácticos. Seguimos a disposición en lo que ustedes quieran, estamos aquí a través de la plataforma, en el correo personal, y bueno, ojalá que les resulte entusiasmante este seminario, ¿sí? Nos vemos pronto, y gracias por estar acá. Chau, chau.
Gracias, Hugo. Hasta luego. Chao, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, gracias. Estoy viendo el chat. Acá está, lo han subido. Hola, ya están, ya se han ido. Bueno, lo vamos a subir nosotros. No, algunos quedamos. Sí, algunos quedamos, Hugo. Fenómeno. Porque yo no los estoy viendo porque estoy viendo el chat. Hay una Faridai, no sé si se pronuncia así. ¿Está Faridai presente? Singolani. Bueno, subió el link de La Nación, de ese artículo. ¿Se pueden encargar ustedes de subirlo o de repartírselo ahí en la plataforma para que todos los compañeros puedan leerlo? ¿Quién toma esa responsabilidad? ¿Quién quiere hacerlo? Yo no voy a asumir esa Hola. responsabilidad porque soy no me manejo bien con la tecnología. Puedo intentarlo. ¿Quién está hablando? Que no te veo. Florencia, Hugo. Florencia, no soy muy ducha con entonces Bien. puedo intentarlo, más no adquirir la responsabilidad. No, bueno, está bien. ¿Y quién puede ayudar a Florencia? ¿Alguien puede ayudar a Florencia? ¿O estamos solos? Bueno, intentamos Florencia y yo por mi parte también lo voy a hacer. Hagámoslo los dos. En mi caso yo no, solo me anoté a un seminario que eran las 3 clases, no he tenido clases anteriores, por eso no sé del manejo de la plataforma. Lo que sí tengo es el... ¿Quién es que habla, perdón? Gisela es mi nombre, Gisela Traversa. Por eso Gisela. no podría ayudar. No, está bien, no te preocupes. No, tranquila. Lo hacemos entre la compañera que se ofreció y yo, y está todo bien así. Nos vamos a encargar de que esto llegue. Bueno, bárbaro. Si no llega, te voy a pedir, Gisela, que reclames. El doctor Cohen dijo que iba a mandar y no hay nada. Bárbaro. Reclamalo ahí. Es importante que vos adquieras el manejo de la plataforma porque el curso es virtual, entonces vos ya estás ingresada, entiendo. Claro, sí, pero ingresé para este seminario y bueno, aún no ingresé al campus, digamos. Perfecto. Si tenés para algún problema, hacénoslo llegar. Bárbaro. Para que nosotros podamos ayudarte. Bárbaro. Bueno, ahora sí, un abrazo. Hasta pronto. Chao. Adiós. Chao.